responsable, virtual, para poder compartir información importante precisamente en estos tiempos de crisis por la pandemia. Señor ministro, muchas gracias. Bienvenido como siempre al Jaque Mate. ¿Cómo estás, Jimena? Buenas noches. Es un verdadero placer estar nuevamente en su programa, bajo otro método, pero siempre ahí compartiendo con usted y, bueno, felicitarla por el trabajo que realiza como siempre. Muchas gracias, señor ministro, usted muy amable. Ministro, hoy entre las informaciones que se han brindado desde el gobierno central, me gustaría, por favor, destacar la ley, el decreto, en realidad, de indulto y amnistía para privados de libertad mayores de 58 años y mujeres que tengan uno o más hijos para que puedan abandonar las cárceles. Coméntenos esto porque la situación en las cárceles es dramática, se ha visto que hay hacinamiento y especialmente en estos tiempos de pandemia, lo que se pretende precisamente es evitar o prevenir alguna situación crítica que se pueda dar en las cárceles. Así es, Jimena. Para nadie es desconocido que en nuestro país alrededor del 65% de la población que hoy se encuentra en un recinto penitenciario no tiene sentencia ejecutoriada, vale decir que solo tienen medidas preventivas y que están cumpliendo estas medidas en las cárceles. El otro porcentaje sí tiene sentencia ejecutoriada, pero en algunos casos ya pueden beneficiarse de algún tipo de medida, por ejemplo, como el extramuro, para poder salir de las cárceles. Desde Defensa Pública, que es una dependencia descentralizada del Ministerio de Justicia, se ha proyectado un decreto presidencial con dos vertientes. La primera vertiente tiene que ver con la amnistía, que beneficiaría a las personas que tienen detención preventiva, que tienen más de 58 o más años, que no comprendidas dentro de delitos de seguridad del Estado como terrorismo, separatismo, sedición y otros, pero tampoco están comprendidas dentro de los delitos de derechos sexuales, ¿no? Vale decir que los violadores no van a poder beneficiarse con este decreto o con esta amnistía, y tampoco los terroristas y los separatistas. La otra vertiente tiene que ver con el indulto, que aplica a los ciudadanos que sí tienen una sentencia ejecutoriada, pero que en su caso tienen más de 58 años, tienen una enfermedad base y es también por razones humanitarias, que también están excluidos de los delitos que te mencionaba hace un momento. Nosotros ya veníamos trabajando sobre esto, luego de que revisamos el censo carcelario que se hizo en 2019, vale decir un censo carcelario con muchas observaciones que no se adecúa a la realidad boliviana, puesto que se maquillaron varias cifras en este censo. Seguramente el anterior gobierno no quería tener una mala nota ante los organismos internacionales, puesto que en los 14 años no atendió a este sector. Sin embargo, nosotros empezamos a hacer una auditoría de este censo carcelario para determinar la realidad de los recintos penitenciarios. Teníamos como primer salida a este hacinamiento un decreto presidencial que hoy lo estamos presentando con la emergencia, que además viene también como una recomendación de las Naciones Unidas y una recomendación de la OEA respecto al hacinamiento y al sector vulnerable que tiene que ver con el adulto mayor. Esta medida ya ha sido aprobada por el gabinete el día de ayer. El día de hoy ha sido enviada a la Asamblea Plurinacional conforme lo establece el procedimiento. Esperemos que la Asamblea hasta la próxima semana pueda homologar o dar el visto bueno a este decreto presidencial y las personas ya puedan activar este mecanismo para beneficiarse. Nosotros tenemos proyectado que se pueden beneficiar hasta 8.000 personas en todo el país. Ojalá que así lo podamos hacer. También está a disposición los abogados de defensa pública, aunque el decreto establece que no es necesario ningún tipo de formalismo. Ellos pueden presentar su formulario firmado solamente por ellos sin necesidad de que lo firme ningún abogado.
Nosotros creemos que esto es muy importante como una medida preventiva en el hacinamiento que hay en las cárceles. No vamos a dar una solución estructural, eso es cierto, pero sí es un paliativo para dos temas. Uno, prevenir el coronavirus, y el segundo, tratar de sacarles a los recintos penitenciarios, que todos sabemos que ninguno cumple las medidas dignas ni condiciones para un ser humano. Ministro, precisamente sobre el coronavirus, yo le hago la pregunta a usted como ministro de Justicia. Hemos visto casos muy dramáticos. Con las pandemias sale también a relucir la cara fea de la sociedad, de las personas que son poco empáticas, poco solidarias. Hemos visto cómo médicos, bioquímicos, enfermeras, personal de salud son agredidos o son discriminados en sus diferentes avenidas, ciudades, edificios. Este es un tema que duele porque hay una parte de la población que en este momento está orando por la vida de ellos. Estas situaciones que hablan tan mal de nosotros como sociedad, ministro de Justicia, ¿qué ha pensado usted hacer con todo su equipo para poder, no sé si concientizar, poder tomar algunas medidas más radicales sobre estas acciones? Sí, bueno, hemos estado viendo en las redes sociales que de alguna manera se está amedrentando a aquellas personas más bien que están arriesgando su vida, que están saliendo todos los días en el sector salud a darnos el respaldo, a cuidarnos. En primera instancia, yo creo que todos los bolivianos debemos reflexionar respecto a la labor que están realizando en el sector salud, tanto médicos como todo el personal, que no tiene nada que ver con que si yo vivo en un edificio donde vive un médico me voy a enfermar de coronavirus. Más bien lo que tenemos que hacer es tomar otros ejemplos de otros países y empezar a ayudar a estas personas que están sacrificando prácticamente todo su día y no sabemos si han tenido por lo menos la oportunidad de comer o de salir a comprar sus cosas o hacer trámites que todo el mundo está intentando hacer en el día que le toca salir. Pero por otro lado también están las medidas jurídicas para garantizar que estas personas primero puedan acceder a sus hogares, puedan desplazarse sin ningún problema, y para eso están las acciones de libertad. Nosotros a través tanto del CISPLUS como de Defensa Pública vamos a activar las medidas que sean necesarias para garantizar que estas personas no sean objeto de ningún tipo de hecho discriminatorio o que no se le permita desplazarse, ¿no? Lo único que nos toca hacer como sociedad es agradecer a las personas del sector salud que están poniendo de todo, toda su voluntad, toda su capacidad para enfrentar esta pandemia, que es un problema de todo el mundo y que con seguridad todos entendemos, somos razonables, somos empáticos, somos solidarios, somos disciplinados, vamos a poder salir en poco tiempo. Señor ministro, he visto que van a colocar manillas electrónicas ya con relación a los pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19. Van a colocar unas manillas electrónicas, tengo entendido, para reforzar los controles. Coméntenos, por favor, esta decisión del gobierno. Bueno, en primera instancia, las manillas electrónicas son una política del Ministerio de Gobierno para las personas que tienen detención domiciliaria y que obviamente no pueden salir de sus domicilios y que no cuentan con seguridad o con un guardia policía. Estas manillas están conectadas a un software que a través del GPS establece si esta persona se encuentra en su hogar. Estas manillas tampoco las puede sacar una persona de su muñeca porque tienen una seguridad para eso. Lo que hoy se está evaluando que estas manillas puedan ser utilizadas en dos áreas, ¿no? Una es de las personas sospechosas, que hemos tenido muchos problemas con la gente que no comprende la situación, que debe estar en cuarentena, que debe cumplir esta cuarentena en su hogar y que no podemos nosotros estarle poniendo un policía a cada persona, ¿no?
y segundo son para las personas, ese 80% de gente que se contagia pero que sí se puede recuperar en su casa, esto con la finalidad de no desestabilizar el sistema de salud, de no colapsar el sistema de salud, porque tampoco es necesario que todas las personas contagiadas tengan una cama en un hospital. Hay personas que pueden pasar esta etapa del virus en sus casas. Esta es una medida que se está evaluando, Jimena, no es una medida que se ha decidido hacerla, porque también tiene un tema administrativo, un tema de logística, un tema también de una proyección de ver cuántas personas vamos a tener en Bolivia, tanto como sospechosas como contagiadas. Hay que ver las posibilidades y la factibilidad técnica de esto. Como te digo, se estaba implementando recién, estábamos en un proceso de adquisición de estas manillas y bueno, lo que se está evaluando con todos los niveles es ver si se lo va a poder implementar. Ojalá que así se dé, y si se da, obviamente la idea es que también participen las entidades territoriales autónomas en la adquisición de esto y que entre todos podamos construir una red en la que podamos tener en tiempo real el lugar donde se encuentran las personas que van a ser vigiladas. Señor ministro, una última consulta. Algunas acciones del gobierno han sido duramente cuestionadas por la defensora del pueblo, Nadia Cruz. Ha cuestionado algunas determinaciones que tienen que ver con aspectos legales, por ejemplo, con temas de justicia. ¿Usted ha considerado en algún instante, y ya lo habría mencionado, tengo entendido anteriormente, que estarían buscando algún recurso para que se pueda dejar sin efecto el mandato de la defensora del pueblo, argumentando que ella estaría haciendo activismo político en un momento de crisis? Sí, Mena, para nadie es desconocido que el anterior defensor del pueblo, el señor Javier Tezanos, era un miembro activo del MAS. Esta señora trabajaba para el señor Javier Tezanos. Y bueno, primero me gusta cuando usted dice que la señora Nadia Cruz habla de legalidades. Lo primero que ella tiene que analizar es la legalidad de su mandato, ¿no? La Constitución Política del Estado establece que el defensor interino debe salir de un defensor delegado de algún departamento. Ella no era defensora delegada de ningún departamento, era simplemente una servidora pública de la Defensoría del Pueblo. Y segundo, el interinato de la señora Nadia nace en abril del 2019. Los interinatos en Bolivia son de 90 días, ella ha sobrepasado ya esta fecha y bueno, todos los actos que ella realiza son nulos de pleno derecho y ya usurpando funciones. Por estas dos instancias es que nosotros vamos a recurrir a las instancias correspondientes para que la señora Nadia sea retirada de este cargo, porque además que lo está manejando que ha llegado de manera ilegal, ella lo está manejando en activismo político. La señora Nadia no se refiere a otros tipos de violaciones en derechos humanos en nuestro país, no ha hecho ningún tipo de intervención anterior a noviembre del año pasado. Su activismo empieza en noviembre hacia adelante, y si ustedes revisan los antecedentes se van a dar cuenta que esta señora antes de noviembre del 2019 estaba escondida, no decía nada en contra del gobierno de Evo Morales, y resulta que ahora es más o menos la paladín de los derechos humanos. Señor ministro, para concluir, todavía se ven algunas personas que están en las calles, que no están cumpliendo la cuarentena. Cuando uno ve a la gente en las calles, siente que uno está en riesgo. ¿Por qué? Porque estas personas pueden contagiar, pueden ser asintomáticos, sintomáticos. Hemos visto la irresponsabilidad del ciudadano. Por favor, señor ministro, estamos hablando de delitos también, el hecho de que los ciudadanos se estén exponiendo al resto de la población a la pandemia. Mena, desde todos los puntos de vista, desde todos los sectores, incluidos los medios de comunicación, que están haciendo un trabajo de concienciación todos los días en sus pautas
que realizan desde el gobierno nacional, desde los gobiernos departamentales, municipales, desde los sectores privados. Se está haciendo un esfuerzo tremendo en tratar de concienciar a la población boliviana respecto a los cuidados que debemos tener hacia el cumplimiento del decreto 4200 y hacia la disciplina que debemos tener para sobrellevar este momento. Somos uno de los pocos países que hemos asumido todas las medidas que se deben asumir a temprano tiempo. Sin embargo, como usted bien lo dice, hay gente que todavía no quiere entender esta situación. Y lo frustrante en esto, Jimena, es que gran parte de la población, gran parte, un 94-95% de nuestra población, está asumiendo de manera estricta la cuarentena. Pero por un 5, 4, 3% de personas estamos arriesgando todo este esfuerzo. Es por eso que desde las instancias tanto armadas como la policía se va a endurecer el tema de los controles, se va a endurecer el tema de ya pasar de la concienciación, pasar a la acción, y las personas que pues no quieran entender la situación que estamos viviendo y que, no sé, parece que no han visto lo que pasa en Italia, lo que pasa en España, en Estados Unidos. Antes de ayer han muerto casi 2.000 personas en un día. Entonces, si no tenemos conciencia de eso, no queda otra que poner mano dura, que aplicar la ley, y estas personas van a tener que ser sometidas a un proceso judicial por atentados en contra de la salud, y si es funcionario público en incumplimiento de deberes, y en su caso pues deberán ser sentenciados, y las penas están entre 1 a 10 años, y bueno, tendrán que asumir esa responsabilidad, ¿no? Muchísimas gracias, ministro. Es usted muy amable por atendernos y por brindarnos importante información. Gracias nuevamente. Gracias a usted, Jimena. Un saludo a toda su teleaudiencia y bueno, agradecerle por el contacto. Muchas gracias. El ministro de Justicia acompañándonos, don Álvaro Eduardo Coimbra Cornejo, acompañándonos precisamente para conocer información oficial sobre todas las decisiones, las acciones que se están tomando para enfrentar la pandemia COVID-19. Y nosotros como bolivianos nos sentimos orgullosos de tener a un compatriota, al hijo de dos personalidades